que nada, pues les doy la bienvenida, pero sobre todo pues un abrazo. Creo que todos en este momento necesitamos un abrazo por todo lo que nos ha pasado y toda la situación que hemos vivido y todo lo que hemos tenido que enfrentar en estos últimos días. Y pues desde mi persona y desde la fundación un abrazo creo que llega y que se necesita y que reconforta y que sobre todo pues nos dice que no estamos solos, que estamos todos aquí juntos acompañándonos. Y bueno, unas personas lo han vivido peor que otros, otros, pero en definitiva todos tenemos un dolor muy grande y una angustia muy grande por toda nuestra gente allá en Venezuela. Así que, pues nada, cada quien desde sus creencias y desde lo que le resulte dar paz, pues que puedan conseguir esa paz para estar tranquilos en medio de toda esta incertidumbre y toda esta tristeza, ¿no? Les doy la bienvenida a este espacio virtual que pues ya estamos acostumbrados a hacer mes a mes. Eh, y bueno, por un lado felices porque nuestra plataforma ya tiene más de 66,000 personas inscritas, que se dice fácil, pero son personas que están allí colaborando, que están aportando, que están haciendo uso de las oportunidades que la Fundación puede brindarles, oportunidades en empleo, en educación, en soporte legal o en estos espacios de bienestar emocional. Pero sobre todo creo que lo más importante es que es una comunidad que está activa y colabora constantemente, es decir, la experiencia de unos es el aprendizaje de otros. Entonces, esa relación, toda esa información que estamos todos allí siempre colaborando, colocando, respondiendo unos a otros, es tan importante porque es lo que nos hace una verdadera comunidad, ¿no? Y por eso, pues también les doy las gracias a todos los que activamente participan dentro de la plataforma. Hoy abarcaremos un tema súper necesario, ¿verdad? Como es eso de cómo nos adaptamos, qué nos cambia cuando migramos, qué es lo que internamente sentimos, qué es lo que pasa internamente, porque bueno, es verdad que llegamos a un país y tenemos una cantidad de tareas que hacer, un papel aquí, inscribir el niño al colegio, una cantidad de actividades que nos ocupa la mente, pero hay algo aquí adentro pues, que no termina de encajar, que está allí y que no termina de estar en una onda como el resto de las actividades que hacemos, ¿no? Y para eso estamos, o sea, para eso estamos, para apoyarnos y precisamente para tener espacios como este que nos ayuden a dar ese paso o a sentirnos mejor dentro de todo esto que estamos viviendo. Nos acompaña Elena. Elena es psicoterapeuta especializada en procesos precisamente de transición y migración. Es directora de Conecta Formación Integral y creadora del método de integración consciente del cambio. Desde hace más de 25 años está apoyando a personas en estos procesos de transición, en estos procesos de cambio, en estos procesos de reinvención. Ella, como todos nosotros, es venezolana migrante, así que desde su propia experiencia y desde primera mano, pues ha tenido que vivir todo lo que todos sentimos que estamos viviendo. Así que todos sus conocimientos, pero sobre todo su experiencia nos darán pues esa información, esos datos, esa palabra que necesitamos escuchar en muchas ocasiones para ir caminando poco a poco en este proceso. Les colocaré una encuesta aquí para que la vayan respondiendo y pues al final haremos el sorteo y si no hay sino 2 personas, pues estas 2 personas se han ganado la asesoría de Elena. Todo este webinar queda para uso de todas las personas dentro de la plataforma porque la información que daremos aquí, lo que está aquí, es de suma importancia y necesaria para muchos y estará allí dentro de la plataforma en la sección de webinars. Este y cualquiera de los webinars que hemos dado con anterioridad. Entonces, bueno, te doy la bienvenida, Elena, y muchas gracias por todo el aporte que puedes darnos hoy en este tema tan importante como es cómo nos adaptamos, qué es lo que está pasando internamente dentro de nosotros cuando migramos. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. De verdad que para mí es un placer. Yo te lo decía, hace un rato cuando estábamos haciendo algunas pruebas, que para mí es un placer muy grande. Creo que el trabajo de Venezuela Virtual es un trabajo muy profundo, muy bien hecho, muy bien organizado.
Pero además creo que en este momento reunirnos los venezolanos después de todo lo que ha sucedido los últimos días es un abrazo al alma. Yo creo que nosotros ya el tema de que podemos con todo, que es una de las características que los venezolanos hemos estado pues patentando durante los últimos años. Yo creo que siempre, ¿no? De alguna manera, pero durante los últimos 20 años siempre hemos podido con todo. Yo creo que se nos acabó el poder con todo. Yo creo que en este momento necesitamos dejarnos cuidar, dejarnos mimar, dejarnos permitirnos el llorar y el atendernos, porque ha sido muy cuesta arriba. Entonces estos espacios donde nos abrazamos, como dices tú, desde el primer momento, pues son muy representativos y nos alivian el alma. Así que muchas gracias, porque son importantes. Y cuando migramos, pues es importante abrazarnos también, muy importante. Así que, pues bueno, esperemos que este espacio sea un espacio no solamente de aprendizaje, sino reconfortante en muchos sentidos. Una de las cosas más importantes cuando el ser humano emigra, que no solamente emigramos cuando emigramos de país, emigramos también cuando cambiamos de ciudad, puede ser dentro del mismo país, inclusive hay un proceso de cambio de identidad en el ser humano. Entonces, a veces lo vemos de una manera ligera y resulta que está trascendiendo en nosotros una serie de procesos que es importante ponerles la mirada de manera respetuosa, de manera amable, inclusive en muchas ocasiones de manera compasiva. Y a mí me gusta mucho entender la compasión y me gusta trasladárselo también a las personas que confían en mí, sus procesos personales y también con las que trabajo a nivel de formación. Entender la compasión como un proceso profundamente amoroso de revisión interna, de revisión profunda, muy lejano, muy lejano a la lástima. La compasión tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ir conversando ahora a medida que vayamos avanzando. Yo voy a compartir la presentación que tengo para mostrarle a todos ustedes, ¿ok? Probablemente por la propia dinámica, pues vayamos compartiendo, vayamos revisando. No sé si se ve bien, Patricia. Perfecta, se ve perfecta, sí. Perfecto, buenísimo. Entonces voy a comenzar por aquí, aunque ya, bueno, ya Patricia pues nos ha presentado y hemos ido avanzando un poco, pero bueno, el día de hoy vamos justamente a conversar sobre qué sucede, ¿ok? Después de que migramos, ¿ok? La migración te cambió y ahora, ¿qué es lo que sucede? Creo que lo más importante en todo esto es ponerle palabras a ese proceso que experimentamos, pero ponerle palabras con menos culpa, con más claridad y sobre todo con dirección, teniendo un poco más de orientación sobre hacia dónde vamos caminando en el momento en el que ya ha bajado un poco la ansiedad y esos primeros meses, esos primeros tiempos que pasan después de donde nosotros pues ya hemos dado el paso importante de la migración. ¿Okay? En primer lugar, un poco, pues ya me presentó Patricia, pero comentarles un poco que, bueno, soy psicoterapeuta, master coach, he creado el método de integración consciente del cambio, acompaño a personas adultas en proceso de transición vital y yo creo que es muy importante decirles lo que les voy a comentar a continuación, ¿no? Y tiene que ver con que, si bien es cierto que yo he trabajado en esto durante, pues, muchos años de mi vida, más de 25 años he estado trabajando
en psicoterapia y en coaching a nivel personal y también a nivel empresarial. Yo vivo en Terrassa, cerca de Barcelona, desde hace casi 8 años. Yo salí de Venezuela en febrero del año 2018. Pero yo en ningún momento imaginé que un viaje de 2 semanas para visitar a mi hija en Miami, que tenía 4 años viviendo ya en Estados Unidos, se iba a transformar en una migración inesperada, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de orden, sin ningún respaldo económico, sin ningún tipo de documento homologado y sobre todo sin ningún tipo de red de apoyo previamente establecida. Así que lo que les voy a contar hoy, yo no lo aprendí solamente en los libros, tampoco lo aprendí en terapia. Yo lo viví, lo experimenté en un proceso propio. Y cualquiera de las herramientas que yo aprendí en mi vida laboral y durante más de 25 años, solo me servían como una referencia lejana. Y esto lo digo con total honestidad, porque transitar el proceso no tiene que ver con lo aprendido profesionalmente, tiene que ver con la responsabilidad con la que se asume la identidad emergente que se empieza a transitar una vez que se produce cualquier tipo de cambio significativo en la vida. Y esto no solamente sucede con la migración, esto también puede suceder cuando nosotros estamos ante un proceso de cambio realmente significativo. Estoy hablando de un cambio de profesión, estoy hablando de un rediseño importante, por ejemplo, cuando las personas ahí después de los 40 años quieren hacer 40, 50 años quieren hacer un cambio significativo en su vida, o por ejemplo cuando empiezan las personas a vivir el síndrome del nido vacío, cuando hay algún tipo de separación de parejas, algún divorcio, o cuando hay algún tipo de quiebre, que puede ser positivo o no. En estos días me reunía con una persona y me hablaba de que salió embarazada inesperadamente, estaba profundamente emocionada, se sentía muy bien, era un niño que aunque no lo estaban buscando en ese momento, anhelaban tener un hijo, pero que estaba cambiando completamente el panorama de su vida. Eso también es una transición. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque no existe un proceso completamente lineal para cada uno de nosotros, ni lo que hayamos aprendido probablemente en un proceso de vida para una transición determinada nos va a servir específicamente para otra. Esto sucede con la migración y cualquier otro tipo de transición vital por la que nosotros estemos caminando a lo largo de la vida. Probablemente la migración, en este caso, te cambió la dirección, pero lo que te cambió también fue muchísimo más que eso. ¿Ok? Entonces, esto es importante tenerlo en el radar cuando vayamos a hablar. En los próximos minutos hay factores importantes sobre los que vamos a conversar y mi interés es que ustedes el día de hoy se lleven esto para su casa, ¿no? Se lo lleven en el corazón, en el alma y como herramientas prácticas, ¿ok? Vamos a estar hablando de varias cosas, pero vamos a hacer 3 fundamentales. La primera de ellas es ponerle nombre a eso que ustedes sienten por dentro y que a veces no saben cómo explicar. La segunda es entender por qué funcionar no es lo mismo que estar bien. A veces nos preguntan, ¿y cómo estás? Y nosotros automáticamente respondemos, estoy bien, pero no hay coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que respondo, ¿no? Y en tercer lugar, me parece fundamental que en este tipo de actividades, y sobre todo alineados con las políticas y las filosofías de Venezuela Virtual, se puedan llevar hoy un primer mapa, una primera herramienta concreta a través de la cual ustedes puedan empezar a ordenar, a reordenar una siguiente etapa. ¿Ok? Una sola regla me parecería genial que pudiesen haber más personas, pero si no, no importa la persona que esté aquí o las personas que se vayan incorporando,
Esto no es una clase donde yo hablo y ustedes escuchan calladitos. Por el contrario, lo ideal sería que pudiéramos interactuar. Así que si algo de lo que yo digo a ustedes les resuena, por favor escríbanlo o mándenme un sí o intervengan, levanten la mano, díganme, háganlo lo más dinámico posible, no tengo ningún tipo de inconveniente sobre eso. Creo que eso nos puede hacer la dinámica un poco más viva, ¿no? Más activa. Yo estoy aquí pendiente del chat. El que quiera escribir, escribe y yo intervengo y le aviso a Elena, ¿ok? Perfecto, genial, me parece buenísimo, ¿ok? Entonces lo vamos haciendo así. Entonces, a ver, vamos a comenzar, digamos, por lo más importante y por lo que casi nadie te dice, ¿ok? Cuando migras, todo el mundo te pregunta directamente por lo de afuera, ¿ok? ¿Qué es lo de afuera? Ya tienes los papeles, conseguiste trabajo, dónde vives, cómo vas con el idioma. En el caso particularmente de España, pues bueno, los que venimos de Venezuela hablamos también castellano o español. Yo estoy en Barcelona, el tema catalán en la mayoría de los casos es un punto a conversar, pero lo mismo sucede, por ejemplo, en el País Vasco, puede suceder en la Comunidad Valenciana, en Galicia también pudiera suceder. Y esas preguntas están bien, esas preguntas son reales, esas preguntas realmente hay que resolverlas, hay que conversar sobre ello. Sin embargo, hay preguntas que tienen que ver con lo interno, ¿ok? Tienen que ver con el cómo estás, pero con el cómo estás, no como pregunta a nivel de educación, de buena educación, esa que nos enseñaron en la casa, ¿no? Sino con esa pregunta que tiene que ver con quién eres. Porque emigrar no solo te cambia de país, emigrar te cambia también la mirada, te cambia la rutina, te cambia los vínculos, te cambia inclusive la forma de tomar decisiones, que yo creo que es una de las cosas en donde más se enfoca el tema también, es en donde se empieza a enfocar el cambio de la identidad. Tú no tomas las decisiones de la misma manera que tomabas las decisiones, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos cuando estábamos en Venezuela. Y voy a poner un ejemplo que estoy segura que a todos nos va a resonar. Cuando nosotros tomábamos decisiones en Venezuela, jamás tomábamos en consideración el tema del clima. Nunca tomábamos en consideración las 4 estaciones. Aquí, ahora, cuando nosotros tomamos decisiones, una de las cosas que pasea por nuestro escenario tiene que ver con en qué estación voy a estar. Voy a estar en primavera, voy a estar en verano, voy a estar en otoño, voy a estar en invierno. Eso es un factor que tiene que ver con ecosistemas inclusive para poder tomar decisiones. Entonces eso forma parte de la forma, ¿ok? La manera en la que nos vemos y hasta la idea que teníamos inclusive de nuestro propio futuro tiene que ver con ello, ¿no? Hay una palabra para esto y tiene que ver con una palabra que cuando nos referimos a otras personas es fácil probablemente decirla, pero cuando nos referimos a nosotros mismos probablemente nos da dolor y nos da miedo mencionarla, que tiene que ver con la palabra duelo. El duelo migratorio tiene mucho más significado que solamente el hecho de dejar el país. El duelo migratorio está estrechamente vinculado con dejar versiones de nosotros mismos cuando dejamos el país. Dejamos a la persona que éramos en ese lugar de origen, a la persona que tenía su grupo de toda la vida, no solamente a la familia, a la persona que está dejando el trabajo, en la que se movía de ciudad, la que se movía además por las calles con los ojos cerrados, la que tenía un rol, no solamente identidad, también tenía rol, tenía un lugar. Cuando llegas al lugar del destino, en cierto modo, nadie sabe quién eres tú. Probablemente saben tu rol, conocen probablemente tu profesión,
conocen probablemente aquello que tú le dices que eres, empiezas no necesariamente desde cero, porque yo soy de las personas que piensan que no comenzamos desde cero, comenzamos con un background, aunque no comencemos profesionalmente desde el mismo punto. Sin embargo, hay una manera de interpretar y de ver aquello que somos completamente diferente. Entonces, eso genera una ilusión y un pensamiento completamente distinto del mundo, que es lo que duele. Y ojo, no estoy hablando de arrepentimiento, esto es muy importante entenderlo. El arrepentimiento no tiene nada que ver con esto. De hecho, una persona puede estar perfectamente feliz por haber emigrado y al mismo tiempo estar en duelo por lo que dejó. Las dos cosas pueden cohabitar perfectamente bien en el mismo espacio. No necesariamente están divorciadas. De hecho, casi siempre van juntas. Durante los primeros 2 años de una migración son sensaciones, emociones que pueden ir juntas, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en claro porque es una de las cosas que hace que las personas se sientan en confrontación consigo misma porque no comprenden que pueden cohabitar. Entonces, entender esto es muy importante. Por eso llegan muchas veces, esta comprensión llega muchas veces después de resolver lo urgente. Y esta frase que les voy a mencionar, llega muchas veces en consulta, me llega muchas veces, ¿no? Elena, no sé qué me pasa, por fuera todo va bien, pero en este momento yo ya no sé ni quién soy, ¿no? Y la verdad es que la persona no está rota, la persona no está mal, la persona lo que le pasa es que está en transición. Y el tema con esto es que hay cantidad de percepciones que se pueden ir solapando una de la otra. Hay pensamientos con relación a esto que nos los vamos diciendo en voz muy bajita, porque probablemente expresarlo puede pasar por el juicio de terceras personas, entornos familiares, amigos, hijos, primos, nuestros padres, cualquier cantidad de personas, y eso entonces pues resuena más duro ante el juicio de otros, ¿no? Es muy importante entender que aunque sea en voz bajita, que te lo digas, no significa necesariamente que estás roto, no significa que estás mal, no significa que estás en depresión inclusive. Esto significa que estás en una transición. Y aunque te puedas sentir triste, son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Y esto es muy clave, porque no se trata de adaptarse. Mucho se habla de la adaptación. Esto es fundamental entenderlo. Muchísimo se habla de la adaptación dentro del entorno migratorio. Y con todo el cariño del mundo les voy a decir que esta es una palabra que tiene su trampa. Es una palabra tramposa. Porque suena a que tú tienes que encajar en lo que está afuera. Callarte y aguantar. Y de lo que vamos a hablar hoy y de lo que realmente se trata este proceso no es de adaptación, de lo que se trata es de integración, de reorganizar tu mundo de adentro para que la persona que tú estás siendo ahora tenga por fin un lugar coherente y pueda haber compatibilidad, pueda haber respeto mutuo, ¿no? Yo creo que el tema de la adaptación es un tema que con todo el respeto del mundo puede ser un tema que puede generar en algunas ocasiones inclusive resistencia, porque existe como una necesidad que más allá de la necesidad termina siendo obligación, ¿no? Y no quiere decir con esto que no sea necesario en determinados entornos adaptarnos, ¿ok? Pero el proceso de adaptación también exige abrirnos a la integración. Entonces, ¿van juntos y separados? Sí, puede ser una cosa y la otra.
porque para poder yo sentirme en plenitud, para poder sentirme coherente, para poder sentirme pleno, para poder navegar de una manera saludable todo este espacio migratorio y volverme yo entonces una persona cuya identidad pueda permanecer en paz, en serenidad, productiva, sin divorciarme ni de un lugar ni del otro, porque yo para estar integrada en la comunidad española no tengo que divorciarme de la comunidad venezolana. Esa es otra cosa muy importante. Es necesario que yo me abra a esa integración y que yo también comprenda espacios de ello, pero yo para poder hacerlo tengo que entonces reconocer cuáles son las áreas de mí que están dispuestas a eso. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué me quedé aquí? Ajá, vamos. Seguimos. Ahora, ¿cómo funcionar en este entorno? ¿De qué manera funcionar? Porque a veces vamos funcionando, pero de manera automática, ¿ok? Y la segunda idea en este sentido es muy importante. Para mí, de hecho, es una de las ideas más liberadoras de todo este tema, porque cuando nosotros migramos pasamos por 3 estados que son muy importantes y es necesario aprender a distinguirlos, porque a veces confundimos la gimnasia con la magnesia y funcionar no necesariamente es estar alineadas y lo vamos a identificar de la siguiente forma, ¿ok? Fíjense bien, los 3 estados a través de los cuales nosotros pasamos cuando estamos en proceso de migración es, el primero, el estado de sobrevivencia, ¿ok? Cuando nosotros llegamos estamos en una etapa inicial, en donde la prioridad evidentemente son los documentos, el trabajo, el techo, el idioma, el resolver. Aquí tú no piensas en tu propósito, puedes estar conectada con él, pero lo ideal es el resolver aquí, ahora y en este momento. El pensamiento inicial es llegar a fin de mes, si me trajo unos ahorros tengo que rendirlos, oye, esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y está perfecto, así es necesario hacerlo. Inclusive yo me pude haber traído $500,000, pero yo tengo claro que ese $500,000 yo tengo que saberlos administrar, porque se me pueden acabar en un plis-plas. Entonces, esa etapa de sobrevivencia es importante pasarla, y el problema no es pasar por ahí, el problema es pretender o imaginar o suponer que yo me voy a quedar a vivir en esa etapa de sobrevivencia toda la vida. Si yo me quedo a vivir ahí para toda la vida, todo mal, ¿ok? La segunda etapa es entonces el funcionamiento. Una vez que yo paso de la etapa de sobrevivencia, entonces llego a la etapa de funcionamiento. Cuando yo llego aquí, entonces por fuera me veo muy bien. ¿Y por qué me veo muy bien por fuera? Bueno, porque ya tengo cierta estabilidad, conseguí la nómina porque ya tengo el permiso de trabajo, entonces ya puedo alquilar, ya puedo además de eso cumplir con determinados requisitos, me puedo meter en un crédito, puedo comprar el monopatín, puedo comprar el carro, puedo resolver ciertas cosas, ya cumplo con el sueño americano, me puedo ir de vacaciones una vez al año, avanzo, empiezo a tener determinadas rutinas, y por fuera hay muchas personas que van a decir, mira qué bien se ve, mira qué bien le va. En otros países, en Venezuela, oye, vale, qué bueno, mira, ya se asentó, ya tiene varios años allá, la cosa va funcionando. Pero por dentro hay algo que probablemente sigue desordenado. Probablemente cumples, pero no disfrutas al 100%. Probablemente avanzas, pero no tienes claro hacia dónde vas. ¿Ok? Y la tercera etapa tiene que ver con la alineación. Y eso es cuando lo de afuera y lo de adentro por fin coinciden. Cuando tu vida se parece a quien eres hoy y no a quien fuiste ni a quien te tocó ser para sobrevivir, que son probablemente personas diferentes. Allí aparece el bienestar de verdad. Allí hay coherencia, allí hay consonancia y no tiene que ver con la estabilidad. Tú probablemente cuando estás funcionando también eres una persona estable, pero eres una persona estable de acuerdo al funcionamiento que te está correspondiendo ser.
Cuando tú eres coherente, hay alineación y esa alineación realmente resuena con lo que tú estás sintiendo ser. Funciona entonces, ese funcionar tiene otro tipo de manifestación en ti. Funcionar no necesariamente es estar alineada. Puedes estar funcionando perfectamente bien y estar profundamente desalineada. Esto no es un defecto, esto es una señal. Y esto, por favor, manténgalo en el radar, porque esto va a pasar con cualquier otro tipo de transición en la vida. ¿Cuáles son las señales importantes de una transición vital sin haber resuelto? Y aquí les voy a pedir que por favor vayan contando cuáles de estas y probablemente otras preguntas les resuenan y vayan tomando nota si alguna de estas en algún momento la han pensado, porque si marcas 3 o más, aquí hay trabajo, ¿no? Fíjate, ¿por qué funcionas? Pero por dentro sientes un desorden que no sabes explicar. Otra puede ser, lograste lo que querías al migrar, pero aún así sientes que falta algo. ¿Okay? Vives en modo automático, cumples con todas tus responsabilidades, eres coherente con las cosas con las que estás realmente comprometida, pero no lo disfrutas. Otra puede ser, ya no te reconoces en las decisiones que antes tenías muy claras. Antes tenías unas decisiones que tomabas inmediatamente, ya tú sabías que hacia allá ibas, ahora no tienes tan claras esas decisiones. Otra señal puede ser que aparece la culpa. ¿De qué me quejo si lo tengo todo para estar bien? Porque me siento así. O pudiera ser que te cuesta proyectar tu futuro, el para qué se te volvió borroso. Si alguna de estas han resonado con Ángeles o con Patricia, que son las que están ahorita aquí disponibles, Tenemos avisen. aquí a Anthony, a Jorge, a Milena, a María. Lo que pasa es que ella, a Elena no los ve porque tiene la Ah, yo no los presentación. veo, ya no los Entonces, veo, exactamente, a no los Ángeles veo porque lo ve aquí. en la pantalla aquí. Ok, Sí, perfecto. yo misma coloqué que yo creo que en mi caso yo siempre tengo algo de culpa. O sea, yo siempre tengo una culpa de que, aunque yo estoy bien, o sea, tengo Ajá, algo por dentro que dice, o sea, si tengo todo para estar bien, ¿por qué tengo culpa? ¿Sabes? ok, Yo creo que eso es algo que resuena en muchas personas. O sea, yo lo escucho, la gente lo comenta siempre. Si yo siempre tengo culpa, yo hasta mis hijos a veces me dicen, mamá, yo a veces siento culpa. Y digo, es algo que está allí, pues, es algo que siempre está allí. fíjate qué importante eso que me comentas. Ok, ¿alguien más? El que ¿Alguien quiera, más? ¿Alguien que quiera comentar? pueden también activar su micrófono si tienen la forma y pueden conversar también. Y está el chat, pues. No todos al mismo tiempo. Ok, bueno, vamos a ir avanzando y cuando quieran, ¿no? Sin problema pueden ir comentando y al final igualito también podemos abrir una, una parte de preguntas y respuestas, ¿ok? No hay ningún inconveniente. Ok, entonces fíjense, ¿qué pasa con estas señales de una transición sin resolver? Estas señales son indicativos de que han habido, en este caso, en un proceso de transición, situaciones, etapas, pensamientos que vamos teniendo y que nos van señalando alertas, nos van dejando espacios
¿ok? De muestras de que algo está sucediendo en nuestra transición, que nuestra identidad, o por lo menos aquella que nosotros creemos que todavía somos, no está sabiendo solucionar. Fíjate, Ángeles, siempre siento que falta algo. Es una de estas señales, es uno de estos síntomas, mi amor. Es una de estas señales de una transición sin resolver. Ok, entonces, ¿cómo podemos empezar a gestionar del conflicto al rediseño esta situación? ¿De qué manera se puede reorganizar una identidad? Fíjense algo. Luego de muchos años de trabajo y la verdad que varios duelos también y transiciones personales, pero sobre todo luego de acompañar a muchas personas y algunas empresas en procesos de transición y gestión de cambio, yo he logrado crear una metodología que se llama MIC, Método de la Integración Consciente del Cambio. Y déjenme decirles primero lo que no es, porque esto ahorra tiempo, dinero y cualquier otra cosa. El MIC no es motivación, no es vamos que tú puedes. No es una frase bonita en redes sociales, ni es una solución mágica de fin de semana. Yo, eso de que te prometo que tú vas a estar renovado en 3 días, eso no es algo que van a conseguir conmigo. Me disculpan porque eso no es lo que van a conseguir palabras en mí, la verdad. ¿Okay? Las transiciones importantes en la vida no se improvisan. Las transiciones importantes en la vida necesitan comprensión, necesitan transitarse, necesitan sobre todo integración. ¿Okay? El MIC es un método neuroconsciente, esto es muy importante comprenderlo porque nuestro cerebro tiene una forma de funcionar que trabaja de manera integradora. Trabaja con 4 áreas de nuestro cuerpo de manera simultánea: el cuerpo, nuestras emociones, el pensamiento y la capacidad de acción que tengamos cada uno de nosotros sobre esos factores. El cambio de verdad no ocurre solamente en la cabeza. Si ocurriera solamente con el cambio en la forma de pensar, imagínense qué maravilla fuera, ¿no? Con que cambiáramos un pensamiento de la noche a la mañana, supuestamente, entonces sería todo maravilloso. No funciona de esa manera. Realmente el cambio no funciona solamente con entender lo que sucede. Si yo pudiese cambiar las cosas solamente con entenderlo, créanme que las 3/4 partes de las cosas que hubiese querido cambiar en mi vida las hubiese cambiado, y ustedes también, porque mucho leemos, mucho entendemos, vamos a las redes sociales y hay muy buen contenido para entender y para intentar cambiar las cosas. Aquellas personas que todo lo entienden porque se preparan y porque van a la universidad y porque hacen cursos y formación continua, entendieran todo y todo lo pudieran cambiar. Pero no trata solamente de entenderlo. Las personas que sobrepiensan y más piensan pudieran cambiarlo, por supuesto que sí, pero no va de eso. El verdadero cambio ocurre cuando tienes la posibilidad de experimentar, de vivir en tu día a día de manera repetida y consciente algo que ya has no solamente hecho consciente, que has comprendido, sino que puedes a través de microacciones ir experimentando e ir activando nuevos sistemas a través de tu vida para poder practicar y estimular el músculo de la nueva identidad. ¿Ok? Una de las cosas que para mí es muy importante dentro de la metodología es practicar y entrenar la autonomía de las personas. Yo adoro la psicoterapia, me encanta el coaching, amo lo que hago, para mí es apasionante, pero una de las cosas que para mí es muy importante y es fundamental es que la persona no dependa de la terapia. A mí me parece maravilloso cuando una persona comienza un proceso, finaliza su proceso, se va y después viene por otra cosa, ¿ok? Pero no queda constantemente
digamos de alguna manera, enganchado en ello, porque entonces se trata de que la transición no se ha dado, ¿okay? Sino que sigue conectado con algo de ello que no se ha trabajado. Entonces, aquí lo verdaderamente importante es entrenar la autonomía para que no te vuelvas dependiente ni del problema, ni de lo que tú crees que es la solución, porque la solución no es ni un terapeuta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni una específica herramienta, sino la posibilidad de que tú puedas desarrollar esa habilidad de experimentar la transición, sea una o sea las que te toque experimentar a lo largo de tu vida, de forma tal de que puedas estimular ese músculo y además reforzarlo a lo largo de tu vida para poder experimentar todas las transiciones que nos tocan vivir, ¿ok? Entonces, ¿cómo fluye este proceso de cambio a lo largo del ciclo, ¿no? ¿Cómo funciona el ciclo del cambio a lo largo del proceso? En primer lugar, es muy importante empezar a observarte sin juzgarte. ¿Qué es eso que te dices? ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué historia te estás contando? Si estamos hablando de distintos niveles, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la mente, estamos hablando de la acción, es importante empezar a observarnos, evitando en la medida de lo posible el juicio. Y si es muy difícil, entonces hacer un esfuerzo también por no juzgar. ¿Okay? En segundo lugar, comenzar a hacer una exploración guiada. Vamos a mirar qué creencias, qué patrones y qué roles están sosteniendo esa situación. En tercer lugar, empezar a hacer intervenciones conscientes. Vamos a diseñar entonces una práctica concreta hecha específicamente a tu medida, porque podemos ser gemelos o mellizos y somos personas completamente individuales, diferentes. Cada una tiene una huella digital y una huella personal en su vida completamente distinta. Otra de las partes del ciclo que es muy importante es experimentar esto en la vida real. ¿Cuál es la clave? Salir y ponerlo en práctica en tu vida cotidiana. Ponerlo en práctica no solamente cuando no estoy yo, ponerlo en práctica cuando no está la muleta que tú consideras que regularmente te ayuda. Ahí es en donde haces el cambio real, cuando te vuelves autónomo de esa capacidad de decisión. Y el quinto paso es el retorno reflexivo y la integración. Volver, revisar lo vivido, integrar el aprendizaje y entonces tomar la decisión del siguiente paso consciente. Quiero aquí que se den cuenta de cuál es la diferencia entre una motivación, digamos, de una charla motivacional cualquiera y una metodología que te puede brindar la posibilidad de integrar en tu vida un proceso de cambio que cuando llega se queda. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio para poder entonces aplicar de manera práctica cómo generar un desbloqueo del síntoma. ¿Ok? A ver, si tienen lápiz y papel, sería genial, a mano. Y si no, pues búsquenlo rapidito que esto pudiera ayudarlos un poco. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es identificar. Recordemos que el bloqueo no es el problema, el bloqueo es el síntoma. Lo que sea que nos ha generado, por ejemplo, en este caso, el proceso migratorio, pudiera ser una resonancia con relación a saturación mental, cansancio acumulado, cambio identitario, puede ser algún duelo no procesado, ¿ok? Es importante entender que detrás de ese bloqueo hay una identidad en tránsito pidiendo orden y que estos son los 4 factores que más pesan al migrar. Regularmente estos son los 4 factores que más sentimos que nos pesan cuando nosotros estamos en este proceso. Y les voy a comentar algo que es muy importante, muy, muy importante. Nosotros podemos tener, inclusive, yo he atendido a personas y he trabajado con personas, inclusive ahorita a nivel de formación, con personas que tienen 6 años de haber emigrado,
6 y 7 años de haber emigrado. Y son personas que en este momento están presentando duelos no procesados. Están presentando cansancio acumulado. Pero ¿cómo si tienen tantos años de haber emigrado? ¿Cómo es posible que en este momento están presentando duelos no procesados? Bueno, en este momento lo están presentando. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo se encargaron de resolver y lo que tenían que resolver, de dedicarse a esa primera etapa de sobrevivencia de la que estuvimos hablando hace unas diapositivas atrás, y se encargaron de funcionar. Sin embargo, no se encargaron de trabajar su identidad para integrarse. Entonces, no vivían ni aquí ni vivían allá. En este momento están en duelo. Me ha pasado también recientemente, yo ahorita formo parte de un grupo de voluntarios, formo parte de una red de apoyo de voluntarios para atender procesos de trauma y de salud mental, de acompañamiento de emergencias psicológicas para personas sobrevivientes del terremoto. Y nos ha pasado que han habido personas aquí en España y en otros lugares, migrantes venezolanos, que están solicitando apoyo psicológico porque eran personas que decían que estaban súper desconectadas de Venezuela, que a ellos le daban lo mismo cualquier cosa que pasara en Venezuela, que se habían súper desconectado de todo lo que sucedía, y con esto que pasó, se les ha abierto una herida profundísima y están devastados por todo lo que ha sucedido. ¿Por qué? Bueno, porque fueron personas que como mecanismo de defensa, justamente lo que consiguieron fue evadirse del dolor que les significaba haber salido de Venezuela por la condición que fuera que salieron. Entonces, entendamos que el proceso migratorio, no solamente cada quien lo vive como puede, sino que utiliza, después de haber emigrado y como puede, utiliza la herramienta para sobrevivir que puede utilizar y que aprendió a utilizar de acuerdo a su historia de vida. Entonces, todo esto es muchísimo más individual de lo que cada uno de nosotros cree. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que se llama el puente de la identidad. Este es un ejercicio, como les dije, que pues bueno, va a requerir un poquito de nuestro trabajo. Y vamos a hacerlo aquí un poquito de dedicarnos al tiempo. Vamos a cruzar un puente con estos 5 pasos que aparecen aquí en la pantalla y vamos a transitar este viaje de la persona que fuiste a la persona que eres o a la persona que estás empezando a ser. Además que viajamos a través de muchísimas versiones a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Si te sientes segura en este momento o seguro y te sientes tranquilo y sereno, puedes cerrar los ojos durante un momento. Yo estoy aquí para acompañarte. Y en ese momento que cierres los ojos, respira profundo un par de veces. Lleva la atención a tu cuerpo. Identifica en este momento dónde se ha quedado guardado el cansancio y específicamente el cansancio de migrar. Si ese cansancio por haber emigrado lo tienes ubicado en el pecho, en los hombros, a lo mejor lo tienes en este momento en el estómago, a lo mejor en las piernas, en los pies, tienes en la espalda. Y en cualquiera de esos lugares en donde sientas en este momento ese cansancio,
Pon una mano allí. No lo cambies y solo hazle compañía. No cambies su intensidad, solamente reconócelo y hazle compañía. Ahora, de estos 4 bloqueos que te voy a mencionar, cansancio, saturación, cambio de identidad o duelo, ¿cuál de ellos está más vivo en ti en este aquí y ahora? ¿Cuál de ellos en este momento está más presente? No lo pienses mucho, solo nómbralo y escríbelo. Y repítete por dentro, de manera interna: esto no es un defecto mío, es una señal de una identidad en tránsito. Ahora piensa en una parte de quién eras antes, de quién eras antes de emigrar, que ya no te sirve para esta etapa. Una parte de ti que ya no es funcional en esta etapa de tu vida. Una forma de ser, un rol, una versión tuya. Y despídela con respeto. De manera digna. Gracias por lo que fuiste. Gracias por lo que me aportas, por lo que me aportaste. Gracias por haberme traído hasta aquí. Ya cumpliste. Y suéltala de manera amable. Siendo agradecido. Aunque sea 1 milímetro. Y ahora, lo más importante. Si esa versión antigua ya cumplió, ¿qué versión de ti está naciendo aquí? No la versión que debería ser, sino la que ya se está sumando. La versión que resuena en ti
completa y escribe: la persona que estoy empezando a ser es alguien que y descríbela como sientas en este momento que puede fluir esa descripción. No necesitas grandes palabras ni necesitas muchas explicaciones. A lo mejor son 2 palabras o una palabra o 2 líneas, como tú quieras y como tú sientas. Pero identifica a la persona que estás empezando a ser. Y para cerrar, identifica una acción pequeña y concreta que puedas realizar en las próximas 48 horas que honre a esa persona que están haciendo el día de hoy. Algo mínimo, algo real. Y escríbelo. Y si te sientes cómodo, pon una mano en tu pecho, respira profundo y quédate un segundo con lo que acabas de tocar. Entraste con un: no tengo muy claro quién soy. Y sales con una primera frase de quién estás siendo aquí y ahora. Eso, aunque parezca poco y sencillo, es un primer paso en una transición y en un cambio. Y tiene principio y final. Eso que hiciste no es una idea bonita ni es un ejercicio sencillo. Es tu identidad emergente empezando a tomar forma, empezando a manifestarse, cruzando un puente. Si pudieras identificar en este momento una palabra sobre este ejercicio que acabamos de realizar, pudieran escribirla en el chat, ¿qué palabra escribirían? ¿Con qué palabra definirían esta experiencia que acaban de transitar con el ejercicio? Serenidad, liberadora, revelación. Qué bien. Me alegro muchísimo. Claridad.
Qué bueno. Me hace muy feliz. Qué maravilla. Qué bueno, qué bueno. Me encanta que sea de esa manera. Me da muchísima alegría que sea de esa forma. De verdad que sí. Este ejercicio es un ejercicio, gracias a ti, Milena. Muchas gracias, mi amor. Qué maravilla que estés aquí. Este ejercicio es un ejercicio que parece sencillo, pero es un ejercicio movilizador. Por eso les decía, piensen en una acción que puedan hacer durante las próximas 48 horas, porque probablemente durante las próximas 48 horas vayan a haber pensamientos o acciones que se les ocurran que van a estar relacionadas con ese ejercicio. Aprovéchenlas, ¿ok? Tienen que ver con esta movilización que se está haciendo en este momento. Nuestro cerebro, las conexiones neuronales, nuestras sinapsis neuronales tienen formas de descubrirse en sí mismas. Nuestro cerebro y nuestra mente es un misterio maravilloso y tenemos la posibilidad de ponerlo a trabajar a nuestro favor. Si bien es cierto, por una parte, que nuestra mente sí tiene que hacer cosas en contra de nosotros para defendernos, o para lo que ella cree que sería una defensa nuestra, lo va a hacer, ciertamente. También es cierto que nosotros tenemos la posibilidad de utilizar también herramientas como esta para gestionarla a nuestro favor. Entonces, todo está en cuál es la decisión que nosotros elegimos tomar. Elegimos tomar una decisión cuando elegimos y cuando elegimos no tomar ninguna decisión, también lo hacemos. Estamos también eligiendo. Entonces, ahí está la gran paradoja de las tomas de las decisiones. ¿Ok? Bueno, ya para cerrar, les tengo una invitación y un obsequio también, ¿ok? Tengo una invitación muy especial para todos ustedes. Esto es un puente maravilloso el que ustedes acaban de cruzar en este momento, es un primer paso. Ya, pues de muchas maneras acaban de tocar a la persona que están empezando a ser. Sostener una identidad nueva es un proceso, como ya les he dicho. Las transiciones es muy importante no improvisarlas, es muy agotador y muchas veces la verdad es que por experiencia les digo que los devuelve al punto de partida, ¿ok? Por eso es importante acompañarlas, ¿ok? Para eso he creado un programa muy lindo, es un programa de 15 días que se llama Transición Vital. Es un proceso guiado que hace a su ritmo durante 15 días. Son herramientas concretas de mi método, el método de integración consciente del cambio. Es para sostener y ordenar una nueva etapa desde la persona que eres hoy. No es teoría, es acompañamiento paso a paso. La inversión normal es de 47 euros, pero para todas las personas que son de la comunidad de Venezuela Virtual, tienen un precio especial de alianza por 27 euros disponible por estas próximas 48 horas. ¿Okay? Para aquellas personas que lo quieran a precio de comunidad, pueden escribir transición desde el chat o me pueden escribir directamente a mi WhatsApp. El teléfono lo van a tener ahora aquí. Si no lo tienen aquí, lo van a tener igual al final de la presentación y yo les paso el enlace perfectamente bien. No hay ningún tipo de inconveniente. Y en cualquier caso, si piensan que
esto no es para ustedes, les dejo también el enlace y se los voy a pasar ahorita por el chat del Círculo de Conexión. Desde Conecta Formación, que es el centro de formación que he creado aquí en Barcelona, tenemos una comunidad completamente gratuita donde nos encontramos cada jueves, todas las semanas, es de manera online y es un espacio para sostener este tipo de temas juntos. Es sin ningún tipo de costo, sin compromiso, se pueden registrar de manera gratuita. Es un círculo donde conectamos personas de diferentes países, la mayoría migrantes. Es un círculo que comenzó siendo un espacio un poco para hacer masterclass y un poco hacer networking, y hoy en día ha sido un espacio de contención, de apoyo, un espacio de comunidad, un espacio donde unos se reparten currículum, otros se llaman y se hacen amigos unos de otros, y de verdad que nos hemos soportado muchísimo. Siempre dentro de la comunidad de Venezuela Virtual, pues estoy posteando con regularidad y han habido personas que se han sumado, así que tienen esta oportunidad también para conectar, simplemente para conectar. Yo creo que una de las, y lo he ido confirmando a lo largo del tiempo a través de mi proceso migratorio, ha sido que la gran palabra que ha funcionado, que me ha funcionado a mí a lo largo de todo este proceso, eh, más allá de trabajo, más allá de producción, más allá de dinero, más allá de documentación, más allá de la palabra para mí ha sido conexión. Esa ha sido mi palabra durante todo el proceso de migración. Conectar con las personas a mí me ha abierto puertas pequeñas y puertas más grandes, pero conectar con personas ha sido para mí en muchas ocasiones una herramienta de salvación para el alma, de salvación para conseguir empleo, de salvación para hoy en día tener mi propio negocio. Han habido tiempos malos, malísimos, 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 malísimos. Han habido tiempos buenos, tiempos muy buenos, tiempos muy hermosos. Y yo creo que esa es la historia de cada uno de nosotros. Yo no creo que yo soy la única migrante que les va a decir esto. Así que si quiero el día de hoy que ustedes se lleven una sola idea, es que la transición no es el final de una historia. Casi siempre, la mayoría de las veces, es el principio de una nueva forma. De probablemente una mejor forma de vivir, porque tiene que ver con la integración de diferentes versiones de mi propio ser para poder entonces experimentar una nueva manera de vivir la vida como estoy siendo, como estoy eligiendo ser en este momento. Si la migración te cambió de verdad y te está permitiendo ser en este momento lo que sea que tú estás eligiendo ser ahorita, aquí, ahora y en este momento, pregúntate entonces, ¿y ahora qué? Porque ese ¿y ahora qué? Lo escribes tú y lo puedes definir tú con menos culpa, con más claridad y con la dirección que tú elijas tomar. Yo por mi parte he finalizado hasta este momento. Te agradezco infinitamente, Patricia. Muchísimas gracias a Venezuela Virtual. Creo que esta plataforma es única. De verdad que agradezco enormemente esta oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, que creo que es lo más valioso que todos nosotros tenemos. Recuerden, por favor, siempre que no se improvisa. Un abrazo enorme y Muchas les dejo gracias. con Gracias, Patricia Elena. Ha para el sido súper porque enriquecedor. He participado, pero me he sentido súper bien. Muchas gracias, de verdad. Creo que todos estamos agradecidos. Ha sido una experiencia súper linda y súper reconfortante. Y no me lo esperaba. Yo, o sea, no me esperaba que iba a haber un ejercicio, no me esperaba, y creo que nadie se lo esperaba. Así que, pues muchas gracias. Em, qué yo, bueno, qué bueno.
tenemos un sorteo con una asesoría con Elena. Yo les puedo hacer llegar la encuesta luego, pero me parece que, bueno, somos aquí, estamos ahorita aquí 1, 2, 3, 4, 5 personas. Vale, les Y, voy a... ¿sí? Perfecto, les estoy pasando lo del registro de los círculos de conexión y les estoy pasando lo de las formaciones de Conecta, por si alguno tiene ahí. Claro. Y lo otro es que podemos hacer el sorteo. Si quieren, me colocan aquí su correo Vale. y yo coloco el correo y hacemos el sorteo. Les voy a dejar aquí el enlace de la encuesta también para que la completen, pero a la par me pueden ir colocando aquí su correo y los voy colocando para que participen. ¿Ok? Esta es la encuesta. Y pues me pueden ir colgando su correo y yo les voy colocando la participación del sorteo de los que quieran participar. Si alguien no quiere participar, también me lo puede decir. Y entonces, bueno, pues lo hacemos entre los que quieran participar en el sorteo. Okay, aquí tenemos a Ángeles. Ángeles, Anthony. Esa gente maravillosa. Esa gente maravillosa. Anthony. Milena. Ahora mismo, cuando tenga el correo de todos, comparto la pantalla y hacemos el sorteo. No sé si alguien más quiere participar, me coloca su correo acá. Yo tengo una, bueno, en los círculos de conexión de los jueves, mi socia y yo nos turnamos para hacer los círculos, ¿no? Y tenemos personas que nos dicen, es que a mí me gustan mucho los círculos porque ustedes siempre hacen ejercicio. Siempre hacen ejercicio. Bueno, entonces, pues tenemos aquí 3 personas nada más, Elena. Bueno, pero ¿sabes qué? Puede ser a las 3 personas. Ah, bueno, perfecto. Me parece Sí, bien. puede ser a las Pues 3 personas. Ángeles, Anthony y Milena. Ujú. Puede De ser a todas las 3 personas. maneras, yo envío siempre un correo Ajá, agradeciendo la participación y pues ahí sí, te envío los datos y te ponemos en contacto con ellos. perfecto. Para hacerla, se le puede hacer a las 3 personas sin problema. Vale, perfecto. Lo guardo aquí. Ujú. Y pues muchas gracias, Elena. Estuvo espectacular. Eso. Quedará para todos allí en la plataforma y en YouTube también lo colocamos. Ujú. Y pues estará a disposición de todos y cualquiera que quiera contactar a Elena me puede escribir o puede preguntar en la plataforma por mensaje directo y le damos su enlace y su contacto. De todas maneras, estos 2 enlaces que están aquí, que Elena ha colocado, los colocaré en el correo que les envíe para Con, que pues sale o máximo mañana en el transcurso del día. con mucho gusto. Muchísimas gracias, Patricia, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Elena, estuvo buenísimo. Un abrazo muy grande. Abrazo para todos. Abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Anthony dice que muchas gracias. Ah, gracias a ti, Anthony.